Una cuenca se define como la superficie de tierra que drena sus aguas hacia un punto en común, y en este caso en Chile normalmente las cuencas terminan desembocando en el mar. Hoy día ocurre en nuestro Mayolafquén, en la cuenca del Villarrica, que este es el gran depósito de energía, de vida, y está Cuchán, está enfermo. No está limpia nuestra agua, no está cristalina realmente, y ni está en abundancia, ni es libre. Estamos aquí en un territorio en donde tenemos un conflicto con el agua, y no hay mucha conciencia de eso. Os hemos convocado a la construcción de un relato fluido y de relevos, de una narración que parte de lo cotidiano para construir lo político, el estar juntos, como afluentes de un mismo cuerpo de agua. Cada una, cada uno, habéis aportado 2 palabras, que habéis elegido por ser significantes de algo que está presente en esta cuenca, que afecta a la vida en este territorio. Hemos colocado las palabras juntas en esta caja. Iniciamos la secuencia con la palabra agua y te pedimos que saques una palabra de esta cuenca, al azar, y construyas un relato que conecte la palabra agua con la palabra que acabas de sacar de la caja. No puedo abrirla. Parcelación. Agua y parcelación. Parcelación es dividir el territorio en muchos trozos pequeños, por lo tanto es mayor cantidad de personas, mayor utilización del agua, más desechos humanos, más contaminación para las aguas del Mayolafquén.
ese desafío del crecimiento rapidísimo de la migración climática que se viene, porque hoy día estamos hablando de migración por amenidad, pero después vamos a estar hablando de migración climática que va a tener mucha más tensión. Tenemos que preparar el territorio y eso por eso decía la dificultad de un territorio que todavía está muy cercano a sus raíces antiguas y a sus tradiciones, con un mundo que viene avanzando, llegándosele y cayéndosele encima muy rápido. Tan rápido que estamos hablando que en los últimos 2 años la población creció en un 30%. Vienen por el agua, realmente. Vienen de la desertificación, porque ya no podemos hablar de sequía, ¿verdad? La sequía ya no es sequía, la sequía se quedó. Se está desertificando nuestro territorio. Viene desde el norte, va en la zona central. Y en algún momento también nos va a tocar a nosotros, porque no podemos soslayar la crisis climática. ¿Gotita vamos a jugar? ¿Nosotros somos antiguos? ¿Ah? Sí, los que hay arriba, ¿no? Esto. El lago Villarrica se declaró además saturado, contaminado desde el año 2017. Eso demoró un año en entrar en vigencia y dentro de ese año también tuvimos una explosión inmobiliaria, sobre todo en zonas ribereñas, que afectaron de manera muy fuerte los ecosistemas y los humedales. Aquí estamos en lo que es la Poza Pucón, que era un gran humedal y que hoy día obviamente ha sido diezmado y que ya se ha parado un poco esa fuerza de destrucción del borde, pero igual sigue súper amenazado. Pero aquí, bueno, vemos un lugar que además ha sido históricamente tomado por inmobiliarias, por ordenanzas de edificación súper laxas, súper antiguas, y que lo han permitido y que además tampoco se han fiscalizado de manera adecuada. Ahora todos mirando hacia acá. Entonces así se vive en este país. Lo vemos aquí, no está oculto, no está en mitad de un cerro donde nadie lo ve y nadie se puede entrar, no, lo vemos aquí. Esa como falta de, no sé si es sentido común, falta de cariño, de amor realmente por la naturaleza, nos daña esa forma de vernos. ¿Bien? Es una forma de no respetarnos a nosotros mismos también. Esto mismo que escuchamos son vehículos que vienen y pasan por encima del humedal. Han ido desapareciendo los humedales, están en riesgo, este mismo humedal ha estado y está en riesgo. Aquí vemos que hay construcciones que están prácticamente sobre los humedales, sobre el humedal del Mayolafquén.
También existe otra zona que es el delta del Trancura y esa zona es una zona de desagüe del volcán. Entonces son zonas, por un lado, rojas, que son zonas que no se puede o no se debería construir y de hecho ni siquiera debieran ser propiedad privada. Son zonas en las cuales tiene que fluir todo lo que venga. La gente va llegando, quizás no conoce esa historia de la dinámica o no conoce cómo funciona un delta, de lo dinámico que puede ser y de lo peligroso que puede ser. Insiste en querer construir, en querer hacer crecer aún más zonas que la mitad del año están inundadas. Me escucha, hay 4 ojos gritándome. Hicieron una cuneta más o menos unos 300 metros para que este humedal desaparezca. O sea, al secarse, ellos lo pasan en avión, en marzo sacan las fotos, cuando el agua está tan baja, va a aparecer seco. Entonces dicen, nunca hubo humedal. Y aquí tiene rana chilena, becasina, araña, mariposa rayada, tiene árboles nativos. Este humedal que está lleno de agua es un filtro, un purificador de agua, o sea, con este se va a purificar el lago, o sea, al secarlo vamos a tener un lago más contaminado. Tenemos un caso bastante fuerte que comienza cuando quieren hacer un proyecto inmobiliario que se llama Bahía Pucón, el cual logramos bajar con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y así como rellenaron un humedal para hacer ese proyecto, extrayendo arena y material desde otra zona más interna del humedal, generando una laguna artificial. Esta laguna artificial el verano pasado se les puso verde, porque obviamente no había circulación de agua y se les llenó de algas, y entonces este año, en mayo, si no me equivoco, metieron máquinas y desde el río Claro hicieron un brazo que le pone agua a la laguna y otro brazo que le saca agua y llega al lago. Y ahora con las máquinas que las metieron profundas, eso está mucho más peligroso. Por otro lado, han habido modificaciones de los cauces, donde el río se ha movido hacia el norte, ejerciendo presión sobre el territorio que pertenece a las comunidades mapuche, reduciendo su espacio, incluso actualmente dañando sitios sagrados, ¿cierto? Y dándole más terreno a empresarios, inmobiliarias. Pero como decían, se va a inundar Pucón, hay erupción volcánica, es riesgo para Pucón. Y se tira el río para acá. Pero ¿quién pierde terreno? Los mapuches de ahí, los colipes pierden todo ese terreno para allá. Son gaviones, se ha hecho hace 35 años. Mire. ¿Ves? Mire. Ahí están los gaviones, ¿eh?
tengo la primera palabra es parcelación y la segunda es mawun, creo que se pronuncia, que sería lluvia. Y eso inmediatamente me hace pensar, bueno, en la cuenca en la que estamos, este territorio donde está todo conectado, donde el agua cae, por ejemplo, de la lluvia y caen los ríos y los ríos fluyen y conectan todos los territorios independiente de si son propiedad privada o no, porque está todo conectado al final. Y la lluvia y el fluir del agua lo demuestran y de alguna forma el ser humano viene y empieza a acercar y a dividir todo, ¿no? Y decir esto es tuyo, esto es mío y a imponer esa propiedad privada que aquí se ve perfectamente detrás mío. Entonces como que estamos intentando cortar algo que naturalmente no se puede cortar. El agua tiene dueño. Hay toda una legislación que permite que el agua tenga dueño y que pocas personas tengan en su poder el agua y la posibilidad de usarla. Ahí sí está en abundancia, pero para la vida de la comunidad falta. Y recientemente, con la crisis hídrica de los últimos años, donde en la zona central el sector privado, haciendo uso de sus aguas, empezó a generar escasez en la población, se visibilizó la urgencia y lo violento que es esta idea de que el agua pueda ser poseída. Pucón es un lugar privilegiado, muy bonito este Mapu, tiene de todo, pero cada vez está muriendo, lo están matando. ¿Y por qué lo están matando? Porque mataron el agua. Nuestro Mayolafquén está contaminado, nuestro Cafurgo del Afquén, llamado lago Caburga, lo estaban secando. El lago Caburga lo estaban secando. Hace 16 años cambiaron el curso de un río que abastecía el lago, que es el Trafampuy. Pusieron un dique y desviaron todo el agua que llegaba al lago Caburga, la desviaron hacia el lago Colico. Entonces, durante 16 años, el lago dejó de recibir esa importante cantidad de agua. Acá lo único que le interesa a la ecocida de alcalde que hay acá es de agarrar plátano, como sea, destruyendo, saqueando, hasta que supimos exactamente el tema del dique y tomamos la determinación, porque fuimos varios que tomamos esta determinación de ir a sacar el dique. A nosotros no nos podían decir nada, no podía ir una persona local ni una institución porque lo iban a meter preso. A los mapuches no, a nosotros no. Teníamos esa convicción que a nosotros no nos podían hacer nada porque somos gente de la MAP. Nosotros estamos para proteger el agua. Y sentimos ese llamado del año que MAP.
de ir a tratar de salvar el lago. Aquí parte para Cunco y aquí derecho para allá, donde ustedes pueden apreciar las piedras, los palos, es el tranque que hicieron impidiendo que siga pasando por el lago Caburga. Las aguas no son de nadie, las aguas son libres. Nosotros tenemos que todos los días ayudar con un granito de arena para preservar las aguas y ayudar, por supuesto, que el lago Caburga no se seque. Es nuestro deber y nuestro derecho. Se hizo ceremonia mapuche, se pidió permiso, se dijo que era para un buen fin, para salvar el lago Caburga. Trabajamos duro, fue muy fuerte porque solamente a mano, no podíamos meter máquinas ni nada, solamente a mano nomás, pura fuerza nomás. Logramos abrir una pasada muy chiquitita, así, poquito, pero logramos pasar agua. Vino una semana muy intensa de lluvia, ¿cierto? El río Trafampuyi yo creo que creció como nunca había crecido. Y esa misma fuerza del agua que venía de la cordillera arrasó con todo esa parte del dique que nosotros aún no habíamos sacado. Y retomó su curso natural. Así, la fuerza de la naturaleza. Solo necesitaba una pequeña ayuda de su gente, ¿no? El Nehuen y la fuerza de todos nuestros ancestros, que son los que nos guían a nosotros. Chantumayató, que tengan un bello año también. Chantu. El Trofilmoguén es toda la vida que nos rodea, toda la vida, los seres, la gente, la naturaleza, la lluvia, el sol, la Quillén, la luna, la Huanglén, las estrellas. La vida que nos cae del bueno Mapu, el Mahún. El árbol madre del bosque de los Martagayulef. Los Martagayulef está dentro de un título de merced que comprende 260 hectáreas. Un empresario de la zona acá, muy conocido, se apropió de las tierras de mi abuelo. Prácticamente le cambiaron la tierra por mercadería. Y quedamos nosotros aquí, de lo que le correspondía a mi mamá, dentro de 6 hectáreas aproximadamente. Y el resto, todo se apoderó a él. Dentro de estas tierras existen sitios ceremoniales como los guillatúes. Igual se habían hecho estudios, yo había escuchado que esto era un gran sitio ceremonial, la famosa cuenca del Chancura, porque esto era la conexión que había entre el Polmapu y el Lafken Mapu. El informe decía que nuestro cementerio tenía 1600 años aproximadamente. Bueno, igual aún así construyeron un mall que está sobre el cementerio. El empresario quiso seguir destruyendo y construyendo a la fuerza, de mala manera. Tuvo durante 6 meses carabineros aquí, 6 meses aquí, más de 6 meses, perdón, carabineros puestos todos los días, cuidando la obra del empresario. A mi hermana, a mi sobrina, les rociaron gas pimienta, les tiraron lacrimógena al mismo patio de la casa, ni siquiera al otro lado, por proteger un cerco encomendado por el empresario. Por eso. Ya no estamos hablando de lacrimógena, estamos hablando directamente de disparos que están pasando rasantes por las cercanías nuestras, que estamos dentro del predio de la familia aquí en el Los Martagayulef, no estamos en el territorio del CID, y eso se hace cada vez más complejo, porque la verdad es que nos están disparando abiertamente a nosotros, no están haciendo disparos al aire. Hay un exceso. Yo espero que alguien esté viendo en este momento el video. Yo no sé, de verdad, me cuestiono muchísimo cuál es
la intencionalidad de la estructura normativa chilena en el fondo pareciera solo proteger a los... Eso es lo que están haciendo en nuestro cementerio, destruyendo árboles centenarios que demarcaban los límites del cementerio. Yo creo que a nadie le gustaría que destruyeran a sus familiares, le sacaran las tumbas y todo eso. Y esa es nuestra gran lucha nosotros que tenemos con el tema de defender nuestro cementerio. El agua tiene su fuerza espiritual, su fuerza que rige también las aguas. Por ende, cuando llegamos a un espacio, las personas, los che, el mapuche, tiene que pedir permiso. Saludar al ñen de ese espacio, al ñen Leufo, al ñen Co, ñen Trayenco, porque hay un dueño ahí y hay que respetarlo. El agua es nuestro nehuen, nuestra fuerza, en nuestro espíritu, en nuestra alma, aquí que se refleja en el mapún. Es el espíritu, es la vida de todos los seres vivos y de los que se fueron también, de nuestros cuifique cheyem. Por eso todos nuestros cementerios están a orillas de un Leufu, de un Lafken, de un Trayenco, de un Menoco, para que puedan irse por este camino del Am y puedan llegar al Lafken Mapu y de ahí seguir su camino espiritual hasta llegar al Huenumapu y de ahí retornar nuevamente. Por ende, nunca deben cortarse las aguas, nunca deben cortarse los leufus, nunca deben estancarse las aguas, tienen que quedarse libres y limpias, que corran, que sigan su cauce. Cuando uno cita al Litrofil Mollén, está citando a todos, a tanto la parte física como la parte inmaterial. Así como cuando igual dicen Gualmapu, el Gualmapu es la parte física. Después nos vamos en otros mapus y vamos a la parte que son más espirituales. Entonces ahí el Litrofil Mollén para mí mezcla las dos. Y en torno al Pehuen, que está dentro de este Litrofil Mollén, que tiene su ñen y que tiene su espíritu. Bueno, los pehuenes para mí simbolizan resistencia. Resistencia porque ellos son capaces de vivir miles de años, 2000 años, lo que sea, y eso significa que han tenido que pasar, sobrevivir a enfermedades, sobrevivir a no sé, algún incendio, alguna catástrofe natural, y ellos siguen ahí, o sea, ellos tienen la resistencia de sobrevivir a 40 grados de calor y al mismo tiempo pueden resistir a menos 20 grados en la cordillera. ¿Qué es lo que hay? Una araucaria. Hasta el día de hoy se ha hecho evidente la arremetida, ¿cierto?, de maquinaria
pesada a este huincul, a este paño de tierra que nosotros estamos reivindicando por parte de particulares, en querer romper el huincul, en querer hacer caminos, megacaminos, ¿cierto? Y formar grandes parcelaciones para condominios, para lugares de habitacionales, ni siquiera para nuestra gente, sino que para gente de afuera, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Ni siquiera sus ventas las hacen ahora, hoy en día, por terreno presencial, sino que rematan por internet, ventas virtuales. Después esa gente que viene a comprar sin ningún tipo de información, de noción, sí, se encuentra con esta sorpresa que primero que es tierra mapuche, que hay un título de merced. Y segundo, que hay una recuperación. Entonces, levantando nuevamente el Huaychán, se está levantando nuevamente cada uno de los que luchan por la vida, por el bienestar de un territorio donde cohabitan vidas, no solo la vida humana, sino con el Icho Filmoguén Peñilamien, porque es el espíritu que debe fortalecerse y es el espíritu que debe renacer. El agua es sencilla, pero a la vez es inconmensurable. El agua es el límite entre lo que es vida y también lo que es muerte. Algunos dicen que el agua tiene secretos. Yo diría que el agua es tan transparente, es tan bondadosa, es tan buena, que aún así, que con el daño que le hemos hecho, ella de todas formas se limpia, se cura y nos cura a nosotros, nos cuida, nos transforma y nos da oportunidades para volver a intentarlo. Todo nace con defender nuestro territorio, en realidad nace la necesidad o el llamado de la MAPU a defenderla, y sobre todo el agua. Estoy ahora en un proceso de levantar nuestra ruca con mi familia al lado del Menoco, acá, que es un sitio sagrado de la Machi y donde la Machi busca la Huén y el agua permanece ahí quieta. Esa es la principal razón de la existencia del Menoco, porque es el nacimiento de la vida según nuestra cosmovisión. Principalmente en esta parte del territorio Gualmapu, en las inmobiliarias o parcelaciones, prácticamente ya no hay regulación. Acá lo podemos ver, las parcelas ya están encima del Menoco, nadie se ha dignado a preguntar qué pasa con ese humedal, dónde vamos a tirar las aguas servidas, hay una comunidad mapuche. Nosotros en nuestra ruca, en nuestras casas no tenemos agua potable. Y sin embargo, el gobierno ha promovido APR, que son agua potable rural, y creemos que está bien porque
corresponde debido a la densidad de población que llega y es un bien necesario. Pero sin embargo, nuestra comunidad, paradójicamente, hay gente sin agua. De 50 familias, ese APR creo que tiene 5 beneficiarios. Y cuando nosotros vamos no hay, que ya no hay capacidad, que no es esto. Y sin embargo los parceleros todos tienen agua. Cada parcela que llega tiene agua. ¿Por qué? Porque él puede pagar para que esa APR le conecte el agua. Muchas personas, muchas familias que viven acá no tienen acceso al agua. No tienen agua para beber, no tienen agua para darle a sus animales, para regar sus plantas, para regar sus huertas. Entonces, tienen que recibir agua a través de camiones aljibe que lleva la municipalidad. Y entonces viven una situación desigual, porque en otros lugares sí hay agua. La verdad es que el tema del agua es un negocio gigante. Al menos la comuna de Pucón me parece que gasta entre 50 a 150 millones de pesos en camiones aljibe, siendo que somos de las comunas que tiene más ríos, digamos, dentro de la región. Donde están los pehuenes son lugares difíciles de habitar. Por lo tanto, el boom inmobiliario siento que no está presionando tanto el bosque de araucaria porque está protegido y tiene esta dificultad porque es muy alto y es frío. El agua que nos llega a nosotros es el bosque de Pehuen que estaba un poco más arriba. Y todo lo que las araucarias hicieron y todos los pajaritos que participaron de ese recorrido y las semillas y las hojas que se convirtieron en peces. Y hay todo un bosque de Pehuen en el agua que desafortunadamente hoy día estamos contaminando y no resguardando. Ya vamos al estero. Claro. Ahí hay que irse por la orilla para allá. Por ahí pasaba el estero. Entonces lo que hizo esta empresa fue tapar completamente el estero, terminar con él. Si hoy en día existe nuevamente el estero es porque el agua tiene memoria y ella misma se corrió por el lago y volvió a salir. Como LOF estamos tomando nuestra responsabilidad, ya que esta piedra y este monumento y el entorno se encuentra dentro de lo que consideramos nuestro LOF. Y esta piedra significa también un monumento que también nos llama, es para nosotros un ñen, ¿ya? Es el ñen el que nos llama a defenderlo, también el estero, posteriormente también el lago, es un llamado a que nosotros como mapuche nos levantemos y tengamos voz. Cuando hay una piedra
con este tamaño, para nosotros son sistemas de oración, o sea, son espacios de oración. Para nosotros todos, en el fondo, vienen siendo hermanos. Exacto. Lo mismo Las que plantas son hermanos, estas plantas son hermanos, los animales son hermanos para nosotros, por eso para el pueblo mapuche. Es lo mismo un che, una persona que una piedra, tiene el mismo, la misma espiritualidad de vida. No nos sirve que la piedra quede sola y que ella solamente quede protegida en su calidad como de monumento nacional, sino que la piedra, la rechicura, necesita seguir conviviendo con su naturaleza, así como nosotros los habitantes de Villarrica necesitamos también naturaleza para seguir conviviendo. Estamos sobre la naturaleza, no estamos con ella. Nosotros intervenimos en la naturaleza, pero no establecemos una relación con la naturaleza en la cual somos parte de la misma cosa, somos parte del mismo enmallado de vida. Ese vivir y estar fuera de la naturaleza yo creo que es una de las cuestiones más dañinas y que explican con mayor fuerza el estado o la situación o la crisis socioambiental en la que estamos. Si no transformamos la manera en que cohabitamos este espacio, en cómo, y cómo nos entendemos como seres humanos, como parte de esta naturaleza, creo que va a ser poco lo que podemos cambiar de manera profunda. Cuando recién llegué a esta ciudad, hace casi 30 años atrás, y fuimos a vivir a una parcelación cerca de Villarrica. Y haciendo el sendero, nos encontramos con un cántaro. Cántaro. Me produjo un gran sobresalto haber encontrado eso, al mismo tiempo del gran sobresalto, sobrecogida por la belleza, porque estaba cubierto de musgo, verde, tierno, era precioso, pero a su vez, al mismo tiempo, el hecho de que estuviera en este espacio, ese cántaro, que es un metahue, una jarra o ceremonial, significaba de que había sido arrojado ahí por alguna circunstancia de violencia, absolutamente válida en este entorno. Entonces, entre la belleza y el sobresalto y el hecho de que estuviera ahí, me di cuenta de que viví, sentí, me dolió el estómago, que estaba sobre un territorio extraordinariamente que había sido usurpado, violentado, o sea que había una historia debajo que traspasaba esta realidad.
Nosotros estamos relacionados profundamente con el agua dulce en particular está reflejada en nuestro idioma en todas sus facetas y está representada en los glaciares como Pichi y Ancahue, como pequeñas joyas. Entendemos que desde ahí está la semilla, el origen, donde se creó la vida. Y hemos hecho cosas tan aberrantes como depositar nuestros residuos, nuestros desechos fecales en el agua. Es así que hoy día hay mucho alcantarillado y fosas sépticas que finalmente llegan al agua. Las plantas de tratamiento de aguas servidas de Pucón y de Villarrica, que quintuplican y a veces se multiplica por 10 y por 20 la cantidad de habitantes, llegan todas a estos cuerpos de agua. Entonces, ¿cómo vamos a entendernos con el agua si la estamos ensuciando, dañando? Finalmente, esa afrenta que le estamos haciendo, nosotros entendemos que también la hacemos a nosotros. La cobertura en realidad del tratamiento de aguas servidas en el territorio es mínima, un 30% del área urbana más o menos está conectada, entonces es muy bajo. Bueno, la contaminación del lago Villarrica es una contaminación o un proceso que se denomina eutroficación, es decir, que hay un exceso de nutrientes dentro del cuerpo de agua. Estos nutrientes provienen de distintas fuentes, pero principalmente podemos reconocer a las pisciculturas como una fuente principal y por otra parte todos los desechos humanos, o sea, todo lo que sale de nuestros baños termina llegando de una manera u otra como nutriente al lago. Son nuestros desechos que transportamos en agua dulce, en agua limpia, en agua bebestible. Y eso para mí, en un mundo que está en una crisis climática, donde estamos teniendo unas tasas de desertificación, déficit hídrico, no puede seguir sucediendo. Seguir dejando que nuestra mierda se vaya por el agua y nos olvidamos como que no existe, sobre todo en esta zona que se está viniendo mucha gente, está migrando mucha gente y la infraestructura urbana no da para más y la gente se está yendo a la zona rural, donde no hay infraestructura alguna y en un río, claro, normalmente no vemos los efectos porque hay más oxigenación, hay circulación, pero el lago tiene otra forma, otro flujo, otra dinámica en donde todo se va acumulando. A lake transformed into a smelly, unsanitary mess is often said to be biologically dead. The only long-range solution is preventing man-made pollutants from entering our lakes. Uno de los síntomas visibles de la eutroficación son bloom algales o proliferaciones algales que tienen altas concentraciones de microcistina.
que es una toxina que puede afectar al sistema neurológico, al sistema hepático. El año 2020, además, hubieron varios eventos en los cuales perros bebieron las aguas del lago con toxina y fallecieron. Murió un pastor alemán, que es un perro grande. Nosotros hacemos la relación de que un pastor alemán en peso equivale a un niño de 5 o 6 años. Por ende, si un niño de esa edad tomara agua, podría tener el mismo final. O sea, es así de grave y es así de real. No sé cómo voy a conectar estas dos. Estoy pensando justamente en la cuenca del Villarrica, la cuenca del Mayolafken, que muy a propósito, su nombre es Lago de Greda Blanca, ¿bien? Con la que el pueblo ancestral mapuche, que es el pueblo originario, que llegó mucho antes que nosotras, hizo sus primeros cántaros. Existe un dicho muy conocido, ¿no es cierto?, a propósito de vincular estos conceptos provocadores, ¿no es cierto?, que dice: tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. No queremos eso, realmente. Tenemos una cuenca dañada, ¿verdad? Nuestro cántaro, de algún modo, si se rompe, definitivamente no hay cabida para nadie acá, ni para los que queremos el buen vivir, ni para aquellos que quieren abusar de este espacio maravilloso. Me tocó una vez ir a Palquín a hacer un estudio ahí de un río, el río Palquín, porque iban a instalar una piscicultura. La piscicultura te tira tanto desechos de la mierda, digamos, de los peces, los antibióticos y más la mortalidad, entonces genera al final todo un declive ecosistémico del río. Al menos a los 1000 metros donde sale el desagüe de la piscicultura ya lo hace que esa agua sea intomable, digamos, peligrosa para la salud, para los animales, para las cosechas. Las pisciculturas no debieran seguir en el territorio porque así como afectan este cuerpo de agua, también afectan el mar, afectan los fiordos. Hemos visto la contaminación y los desastres ecológicos que han dejado. Hay 17 pisciculturas en el territorio y eso ha generado en buena medida la contaminación del lago. Hasta algunos años atrás, cuando yo venía de vacaciones al volcán, a esta zona, uno entraba a todos los sitios del faldeo de forma libre, sin rejas, sin permisos. Y la avaricia hoy en día se ve por todos lados. Y es muy posible que en la próxima erupción que tengamos de este volcán nos vuelva a recordar que todo ello que nosotros con tanta avaricia hemos cercado y delimitado poniéndole valor, él lo borre de un plumazo, ya con la próxima avalancha. La avaricia
ya nos está llevando a esta destrucción, porque además no nos hace pensar en los demás. Y yo creo que ese es el gran pecado capital que tenemos hoy en día, la avaricia que no nos permite ver que todo, ya somos todos. Mi cuerpo es muy parecido al planeta, ¿no? Mi cuerpo es planeta. Toda mi materialidad viene de esta materialidad. Somos uno, finalmente. Y entonces yo observo lo que ocurre en mí, puedo comprender un poquito mejor lo que ocurre en el planeta. Siento que el caudal, que es el agua sobre la tierra, donde nace el agua, cómo fluye el agua, cómo se recicla el agua, cómo vuelve el agua, siempre generosa, siempre abundante, siempre está ahí a disposición. Es como el encuentro que ocurre en la meditación, creo que es muy similar. La interacción con lo que nos rodea conlleva dificultad y conlleva tomar decisiones. Lo que nos ha ido pasando es que hemos puesto el foco de nuestra vida en el resolver, ¿no? En lo práctico. Cada vez lo práctico cada vez más sofisticado y olvidándonos de volver al sentido de eso práctico. Que en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con nosotros mismos y conocer nuestros procesos internos en profundidad, que nos maravilla y que tiene el poder de saciar también una sed, que es esa sed de estar constantemente proyectando afuera el problema a resolver, como un futuro que no llega nunca y que mientras vamos resolviendo vamos estropeando. Creo que desde fuera se piensa o se observa que el volcán puede ser un agente destructor, pero quienes hemos crecido a los pies del Rucapillán sabemos que finalmente él es quien nos da la armonía y mantiene el ciclo de esta cuenca. Nos otorga el agua, nos otorga las reservas con la nieve y también de tanto en tanto nos recuerda que no debemos sobrepasar los límites, que no debemos sobrepasar sus cauces y cuando hace erupción también renueva las energías del territorio y nos pone en nuestro lugar.
Una explosión que no tendría que haber sido necesaria, en estricto rigor, si es que nosotros y nosotras hubiésemos estado más conectados como sociedad, más conectados a otras formas de relacionarnos, a otras formas de entender la vida, a otras formas de hacer buena vida. Y por supuesto los sistemas, ¿no es cierto? Por supuesto los políticos, por supuesto el Estado, ¿no? Con toda su agresión y su violencia, los mercados con toda su violencia y su agresión, pero también nosotros y nosotras, en nuestro día a día, las relaciones que fuimos estableciendo, las cosas que fuimos normalizando. Fue un momento también terapéutico en ese sentido, ¿no? Como cuando uno ve a lo que uno ha llegado, como individualmente, como sociedad, como colectivo. Vendrá otra pandemia, nos tendremos que quedar de nuevo encerrados en casa, las construcciones sistémicas que hemos montado y las construcciones materiales con las que hemos habitado este planeta se volverán a quemar y se volverán a caer una y otra vez. El volcán erupcionará otra vez, sin duda, y no pasa mucho nada. Mirado en perspectiva, estallido, pandemia, fracaso constitucional, yo creo que son espacios que nos hacen aprender a ser más humildes y a fluir con el flujo del agua y de los volcanes y de la tierra que son como son. Hoy día esta crisis climática nos tiene afectados. La lluvia era nuestro amigo incondicional durante casi 10 meses del año y el sol pocas veces asomaba. Y este sol que nos alumbra, que nos da vida, hoy día nos quema, nos hace daño y nos hace repensarnos cómo habitamos o cohabitamos cada uno de nuestros territorios. Entonces es necesario pensar en nosotros, en nuestras futuras generaciones, para que esta armonía vuelva, para que este sol que nos alumbra no nos queme y para darles un futuro a todos aquellos seres pequeños y los que vienen y poder existiendo como especie. Más fuerte el aplauso para Antonio Quijada, con tributo a Luis Miguel. ¿Cómo te sentiste, Antonio? Muy bien, gracias. Hay una parte que te tienes la...
sería sol, yo lo atribuyo el sol como acá a Pucón, ¿no es cierto?, al verano, a la zona tan maravillosa en la que vivimos y que el sol atrae, y lo que tenemos atrae a tantos visitantes. Pero el visitante viene, lo pasa bien, come, se aloja, va a los ríos y se va. Y lo que nos deja es contaminación. El mapuche entendía que más del 65% de su cuerpo era agua. ¿Y cómo lo entendía? Si no tenía un microscopio, si no tenía esos elementos. Se logra a través del inarumen. Es la capacidad de contemplación. En vez de hablar, guardar silencio. Que parte de la comunicación no es sacarle al otro qué es lo que me quiere decir, sino que entender cuál es su ritmo, su vibración. Entender que no todos están de acuerdo conmigo, entender que no todos entienden lo que yo entiendo. El inarumen es muy importante porque nos ayuda a acercarnos a nosotros mismos, escuchar el silencio, escuchar las piedras, escuchar lo que en la cultura occidental no tiene vida y para nosotros sí tiene vida. Que el Kamunyen y el Trofil Monyen no solo son los seres microscópicos y los grandes seres, además están las energías, los seres espirituales, los guardianes de este territorio. Los guardianes no pueden estar si el agua no está limpia. El agua no está limpia, ¿por qué no está limpia? Hay que escuchar más, hay que estar en las 7 horas de la noche, en las horas del día, solo contemplando. Cada vez me doy más cuenta que lo más relevante no es el tipo de conocimiento que se usa. Da un poco igual si el conocimiento que se usa es un conocimiento de pastores y pastoras de hace 13.000 años en el altiplano atacameño, o si lo que se usa es un conocimiento científico, geológico, ¿no?, formal, sino que es para qué se usa y cómo se usa. Si la utilización, si la movilización de ese conocimiento se hace para proteger el territorio, se hace desde una posición espiritual, afectiva, de respeto, si se hace asumiendo la pluralidad de formas de conocer, si se hace de una forma no competitiva, si se hace con cuidado, si se hace para tratar de hacer visibles relaciones territoriales, relaciones afectivas, entre los seres humanos y lo que nos rodea. O sea, si de alguna manera buscamos establecer otra relacionalidad, ¿no es cierto?, y de entendernos de otra manera como seres humanos en esto, llamémosle naturaleza, creo que todos los conocimientos son válidos.
Bien, a mí me toca desde contaminación a espiritualidad. Y lo primero que se me viene es que la contaminación en sí misma puede ser pensada como una forma de no encontrarse con la espiritualidad que tenemos y que por lo tanto reencontrarnos con la espiritualidad, que suena una palabra demasiado compleja y a veces un poco lejana, pero espiritualidad puede no ser más que simplemente conectarnos, de hecho conectarnos con el propio objeto que ha sido contaminado y conectarnos con ese objeto o esa entidad o ese ser de una manera amorosa, cuidadosa. Ya estamos ayudando a que se descontamine. Lo apretaron mal y quedó con el hilo mal. Entonces, aquí es muy acelerado. Todos los seres vivos necesitan del agua. Lo fundamental, sin agua no existiríamos. Es lo principal. ¿No? Y amo este lugar. Claro, lo amo, o sea, amo la naturaleza. Yo creo que a lo mejor cuando vea tantas destrucciones, pues bueno, a lo mejor voy a ir más a la cordillera de los Andes porque está menos y me gusta la libertad, o sea, con la montaña no hay, cualquiera puede cuidarla y cualquiera puede estar. Claro. Y amo este lugar y cuidarlo. Le he dado muchas vueltas, fruto de mi trabajo en el Salar de Atacama con comunidades Licanantay, porque me han enseñado en ese territorio que el agua nunca se piensa sola, por ejemplo. Es agua, tierra, aire, fuego, montañas, volcanes, lluvia, humanos, llamas, etc., ¿no? Y esa es una condición muy bonita que tiene el agua, su condición articuladora. Aquí, por ejemplo, viene el viento, ustedes duermen aquí. Hay puelches desde Argentina, duermen los otros países. Y de arriba, los tres volcanes, la isla extraordinaria cuando está despejado. Creo que también tenemos que empezar a pensar como agua. Creo que también el agua nos enseña una forma de hacer política incluso, de pensar lo colectivo. Tenemos que pensar como agua y con el agua, no solamente sobre el agua. Así como es de vital y de fundamental el agua para nuestra vida, nosotros tenemos que poner el agua al centro ahora. El agua sabe avanzar, el agua es líquida, ¿no? Abarca, el agua es como integral. Entonces, cuando defendemos el agua, no podemos solo defender el agua, tenemos que defender los bosques, tenemos que defender el agua que no vemos, el agua que va a venir. Entonces, en el fondo, no podemos hacer grandes distinciones. Entonces, defender el agua es defender la integración de la vida. Y el territorio y el concepto de territorio está muy relacionado con eso, porque en el fondo no podemos proteger Pucón si no entendemos que Pucón está en una cuenca. Aquí arriba encontramos ramitas negras. Otro tipo de ramitas. Pero aquí lo bueno que hay mucha de aves.
No, pero metemos la tarjeta de memoria. Sí, devuélvala nomás. ¿A dónde está? Aquí está, ahí está entendiendo. Tírala para acá. Tírasela como un palito. Porque allí hay más, pero no con esa no, ya esta está chica, hay una inmensa pájaro, así de grande. Tírala para acá. Ahí se va bien. No, déjala. Déjala, don Gregorio, porque ya se metió para adentro. No está, sí. Los chanchos escarbaron aquí. Por un lado las fuerzas de la naturaleza y por otro las fuerzas del espíritu. Y las fuerzas del espíritu son las que vamos a buscar en el interior, en la interiorización, que desde esa espiritualidad nos encontramos en las fuerzas externas, y ahí están las fuerzas de la naturaleza, que también tienen una fuerza en nosotros, y ahí está el agua como testimonio de vida, de un fluir armonioso que nos reconecta, que nos muestra un cauce que no se acaba, que está ahí para darnos vida, fuerza, apoyo y unidad, ¿no? Eso. Nosotros, los mapuches, creemos que esta vida es cíclica. Creemos que no es lineal la economía, que la abundancia sí existe. Hoy día yo estoy vestida de negro. ¿Por qué los mapuches se visten de negro? Cuando el negro significa muerte para el mundo occidental. Para nosotros el negro significa abundancia, y es porque representa las nubes cargadas de agua. Mientras más tienen mucha agua, más negras son las nubes, y por eso nosotros nos vestimos así, porque lo femenino es abundancia, es fertilidad. Y cada vez que las nubes vienen más cargadas de agua, como representa mi quilla, significa que vamos a tener más abundancia. No solo de cosas materiales, tiene que haber un equilibrio entre lo espiritual y entre lo material. El agua es tan importante que se nos ha designado ser guardianes del agua.